Eran las 6:42 de la mañana. Yo estaba en un autobús público, sin un centavo en los bolsillos. Mi esposa y su amante me habían expulsado de mi propia casa, cancelado todas mis tarjetas bancarias y robado $300,000 de mis cuentas. $300,000 que tardé 40 años en construir. Y entonces, un anciano que nunca había visto en mi vida se sentó a mi lado, se inclinó despacio hacia mi oído y susurró: «No dejes que hagan de ti su historia». Yo no lo reconocí. No tenía idea de quién era. 15 días después, ese mismo hombre entró al tribunal con una túnica negra, se sentó detrás del estrado, y cuando Diana y Ricardo levantaron la vista y lo vieron, sus rostros se pusieron pálidos como la cera. Pero eso lo descubrí después. Ahora déjame contarte cómo llegué hasta ese autobús. Como un hombre de 72 años, empresario respetado, dueño de su propio negocio, terminó sentado en un asiento de plástico duro a las 6 de la mañana sin poder pagar ni el pasaje. Todo empezó 3 semanas antes. Un martes común. Yo me desperté a las 6:30 como siempre. Diana ya no estaba en la cama. Eso no era raro. Últimamente se levantaba temprano, decía que iba al gimnasio. Yo me duché, me puse mi traje gris, el mismo que usaba los martes desde hacía años, y bajé a la cocina. El café estaba hecho pero frío. La taza de Diana estaba en el fregadero, con una mancha de labial rojo oscuro en el borde. Tomé mi celular. Tenía una notificación del banco. Movimiento inusual detectado en su cuenta principal. Fruncí el ceño. Abrí la aplicación. Saldo, $450. Parpadeé. Volví a cargar la pantalla. $450. Yo tenía $280,000 en esa cuenta el día anterior. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Marqué al banco. Contestó una grabación automática. Su tiempo de espera es de aproximadamente 35 minutos. Colgué. Abrí la otra cuenta. La de ahorros. Saldo, $0. La cuenta comercial. 0. La cuenta de inversión. Bloqueada. Intenté entrar a mi banca en línea desde la computadora. Contraseña incorrecta. Intenté recuperarla. El correo electrónico asociado a esta cuenta ha sido modificado. Mis manos comenzaron a temblar. Llamé a Diana. No contestó. Le escribí: ¿dónde está el dinero? No respondió. Llamé a mi socio, Ricardo. Buzón de voz lleno. Tomé las llaves del auto y salí corriendo hacia el banco. Conduje 15 minutos con el corazón golpeando contra las costillas. Llegué. Entré. La ejecutiva de cuentas me recibió con una sonrisa profesional que se desvaneció cuando vio mi cara. Señor Armando, ¿en qué puedo ayudarlo? Mis cuentas están vacías. Necesito saber qué pasó. Ella tecleó en su computadora. Frunció el ceño. Tecleó más rápido. Señor, aquí dice que usted autorizó las transferencias ayer a las 11 de la noche. Yo no autoricé nada. Pero aquí está su firma digital. Y se utilizó su token de seguridad. Yo no firmé nada. Alguien robó mi dinero. Ella me miró con esa expresión que ya empezaba a conocer. Esa mezcla de lástima y desconfianza. Señor Armando, voy a escalar esto al departamento de fraudes. Pero necesito que entienda que si la firma digital es válida, el banco no puede hacer nada. Usted tendrá que presentar una denuncia penal. ¿Cuánto tiempo toma eso? El proceso puede tardar entre 30 y 90 días. ¿Y mientras tanto qué hago? No tengo acceso a mi dinero. Lo lamento mucho, señor. Pero hasta que no se resuelva la investigación, las cuentas permanecerán congeladas. Salí del banco sintiendo que me habían vaciado por dentro. No era solo el dinero. Era la sensación de que todo lo que había construido podía desaparecer en una noche. Volví a casa. Abrí la puerta. Y ahí estaban. Diana sentada en el sofá de la sala. Ricardo de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, mirándome como si yo fuera un extraño. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté. Diana se puso de pie. Llevaba un vestido negro que yo no le conocía. Tacones altos. El cabello recogido. Armando, tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? ¿Dónde está mi dinero? Ricardo dio un paso adelante. Tu dinero ya no es tu dinero, Armando. Lo miré sin entender. ¿Qué dijiste? Diana sacó un papel doblado de su bolso. Lo dejó sobre la mesa de centro. Firmaste una renuncia voluntaria de bienes hace 3 meses.
Transferiste todo a mi nombre. Yo nunca firmé eso. Tu firma está ahí, notariada, con 2 testigos. Agarré el papel. Lo abrí. Ahí estaba. Mi firma. Perfecta. Idéntica. Pero yo jamás había visto ese documento. Esto es falso. Es completamente legal, dijo Ricardo con esa voz calmada que me hizo hervir la sangre. ¿Y tú qué tienes que ver en esto? Ricardo es mi abogado. Y mi pareja. El mundo se detuvo. ¿Tu pareja? Sí, Armando. Hace 2 años que estamos juntos. Y hace 3 meses que planeamos esto. Sentí que me faltaba el aire. Ustedes me robaron. Diana sonrió. No fue una sonrisa amable. No te robamos. Recuperamos lo que me correspondía. Yo estuve 30 años a tu lado. 30 años soportando tu mal humor, tu obsesión por el trabajo, tu indiferencia. Este dinero es mío por derecho. Nada de esto es legal. Ricardo se acercó. Todo es completamente legal, Armando. Y si intentas algo, te vamos a demandar por acoso y difamación. Ya tenemos las pruebas preparadas. Fuera de mi casa. Diana negó con la cabeza. Esta ya no es tu casa. También está a mi nombre. Y tienes hasta mañana al mediodía para salir. No pueden hacer esto. Ya lo hicimos. Ricardo abrió la puerta. Te sugiero que empaques tus cosas y te vayas en paz. Yo no me moví. Estaba paralizado. No podía procesar lo que estaba escuchando. Diana pasó junto a mí sin mirarme. Mañana a las 12, Armando. Si sigues aquí, llamaré a la policía. Y salieron. Juntos. Cerraron la puerta. Yo me quedé ahí, de pie en medio de la sala, con ese papel temblando en mis manos, sintiendo como todo lo que había sido mi vida se desmoronaba en silencio. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá de la sala, con las luces apagadas, mirando el techo. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa de Diana. Esa sonrisa fría, calculada, vacía de cualquier rastro de la mujer con la que había compartido 30 años de vida. A las 5 de la mañana intenté llamar a mi hermana. No contestó. Le dejé un mensaje de voz que sonaba desesperado incluso para mí. A las 6, intenté usar mi tarjeta de crédito para comprar café en la máquina de la esquina. Rechazada. Probé con la otra. Rechazada. Probé con la tarjeta de débito. Cuenta sin fondos. Volví a casa. Busqué efectivo en todos los cajones. Encontré $17 en monedas y un billete de 5 arrugado en el bolsillo de un pantalón viejo. $22. Eso era todo lo que me quedaba. Subí a la habitación y empecé a empacar. No tenía maletas. Diana se había llevado las maletas. Usé una bolsa de lona que encontré en el closet. Metí ropa, documentos, fotos viejas de mis padres. A las 11:30 bajé con la bolsa al hombro. Diana todavía no había llegado. Pensé en quedarme, en plantarme ahí y obligarlos a sacarme por la fuerza. Pero entonces recordé lo que Ricardo había dicho. Ya tenemos las pruebas preparadas. Si llamaban a la policía, si me acusaban de algo, cualquier cosa, yo perdería incluso la posibilidad de defenderme. Salí. Cerré la puerta detrás de mí y caminé por la calle con esa bolsa colgando del hombro, sintiéndome como un fantasma en mi propio barrio. No tenía a dónde ir. Mi hermana vivía en otro estado. Mis amigos eran en realidad conocidos del trabajo, gente que desaparecería en cuanto supieran que yo ya no tenía nada. Caminé hasta la parada del autobús. Me senté en la banca de metal. Hacía frío. El cielo estaba gris. Un autobús se detuvo frente a mí. Subí. Le di al conductor los últimos $5 que tenía. ¿A dónde va? Al centro. Él me miró con desconfianza, pero me dio el boleto. Me senté en la parte de atrás. El autobús estaba casi vacío. Una mujer con 2 niños. Un hombre dormido contra la ventana. Y yo. Apoyé la cabeza contra el vidrio y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 10 minutos. Tal vez media hora. Cuando los abrí, un anciano estaba sentado a mi lado. No lo había escuchado llegar. No había sentido el peso del asiento moverse. Él miraba hacia adelante, con las manos apoyadas sobre un bastón de madera oscura. Tenía el cabello blanco, completamente blanco, peinado hacia atrás. Arrugas profundas alrededor de los ojos. Un traje gris impecable,
como si viniera de una reunión importante. No me miró. Solo habló, en voz baja, casi un murmullo. No dejes que hagan de ti su historia. Giré la cabeza hacia él. Disculpe. Él seguía mirando hacia adelante. Ahora eres la víctima. El hombre al que le robaron todo. El anciano expulsado de su casa. Esa es la historia que ellos van a contar. Y si tú te quedas en ese papel, esa historia se vuelve real. ¿Quién es usted? Entonces me miró. Sus ojos eran grises, claros, penetrantes. Alguien que ha visto esto muchas veces. Y alguien que sabe que todavía tienes opciones. No tengo opciones. Me quitaron todo. Te quitaron el dinero. No te quitaron la capacidad de pensar. Saqué una tarjeta de su bolsillo y me la extendió. Era una tarjeta blanca, simple, con un nombre impreso en letras negras. Fernando Suárez. Abogado especialista en fraudes patrimoniales. ¿Usted lo conoce? Llámalo. Dile lo que pasó. Y deja de llorar lo que perdiste. Empieza a documentar cómo te lo quitaron. El autobús se detuvo. El anciano se puso de pie con ese movimiento lento y firme de quien no tiene prisa. Caminó hacia la salida. Espere, dije. ¿Cómo se llama? Él no respondió. Bajó del autobús. Y desapareció entre la gente de la calle. Yo me quedé ahí, con esa tarjeta en la mano, sintiendo por primera vez en 2 días que tal vez, solo tal vez, esto no había terminado. Bajé en la siguiente parada. Busqué un teléfono público. Marqué el número de la tarjeta. Contestó una voz seria, profesional. Bufete Suárez, buenos días. Buenos días. Necesito hablar con el licenciado Fernando Suárez. ¿De parte de quién? Armando. Armando Salazar. Me dieron su tarjeta, un conocido. Hubo una pausa. Un momento, por favor. Esperé. Escuché música de espera. Luego, una voz masculina, ronca pero firme. Señor Salazar. Sí. Fernando Suárez. Dígame qué pasó. Y entonces, ahí, parado en una cabina telefónica sucia en medio de la calle, con mi bolsa de lona a mis pies y el ruido del tráfico alrededor, le conté todo. Le conté sobre las cuentas vacías. Sobre el documento falso. Sobre Diana y Ricardo. Sobre la expulsión de mi casa. Él no me interrumpió. Solo escuchaba. Y cuando terminé, hubo un silencio breve antes de que hablara. Señor Salazar, lo que le hicieron tiene nombre. Se llama fraude agravado con abuso de confianza. Y es un delito penal. Pero ellos tienen documentos. Tienen mi firma. Una firma falsificada sigue siendo falsificación. Y eso lo vamos a demostrar. ¿Dónde está usted ahora? En la calle. No tengo dónde quedarme. Venga a mi oficina. Avenida Insurgentes número 432, piso 7. Tengo un sofá donde puede dormir esta noche. Y mañana empezamos a trabajar. No tengo dinero para pagarle. No me pague ahora. Me paga cuando recuperemos lo suyo. Y créame, lo vamos a recuperar. Colgué el teléfono. Miré la dirección en la tarjeta. Por primera vez en 48 horas, sentí algo parecido a la esperanza. Tomé mi bolsa. Y caminé hacia la oficina de Fernando Suárez. No sabía qué iba a pasar. No sabía si realmente podía confiar en él. Pero sabía una cosa. Yo no iba a ser la víctima de esta historia. Iba a ser quien la reescribiera. La oficina de Fernando Suárez no era lo que esperaba. No había pisos de mármol ni recepcionistas elegantes. Era un espacio pequeño en un edificio viejo, con paredes pintadas de blanco y archiveros metálicos alineados contra la pared. Pero había algo en ese lugar que me hizo sentir seguro. Tal vez era el orden. Tal vez era el silencio. Fernando me recibió en la puerta. Era un hombre de unos 50 años, alto, delgado, con lentes de marco grueso y una barba gris perfectamente recortada. Vestía camisa blanca arremangada y pantalones oscuros. Parecía alguien que trabajaba hasta tarde todas las noches. Pase, señor Salazar. Entré. Él señaló una silla frente a su escritorio. Me senté. Dejé la bolsa de lona en el suelo. ¿Quiere café? Sí, por favor. Me sirvió una taza de una cafetera vieja que estaba sobre una mesita en la esquina. El café estaba fuerte y amargo. Perfecto. Fernando se sentó frente a mí y sacó una libreta. Vamos a hacer esto de manera ordenada.
Necesito que me cuente todo otra vez, pero ahora con detalles. Fechas, nombres, movimientos, todo lo que recuerde. Y eso hice. Le conté sobre Diana, sobre los 30 años de matrimonio, sobre Ricardo, mi socio, el hombre en quien confiaba para manejar la parte legal de mi negocio. Le conté sobre el día en que descubrí las cuentas vacías, sobre el documento falsificado, sobre la expulsión. Fernando tomaba notas. No levantaba la vista. Solo escribía, rápido, con esa letra apretada de alguien acostumbrado a registrar cada palabra. Cuando terminé, él dejó la pluma sobre la libreta y me miró. ¿Usted tiene copias de algo? ¿Estados de cuenta? ¿Contratos? ¿Correos electrónicos? No. Diana cambió las contraseñas de todo. No puedo acceder a nada. ¿Su correo personal? También. Redes sociales. No uso redes sociales. Fernando asintió. Está bien. Vamos a solicitar los registros bancarios directamente al banco. También vamos a pedir copias certificadas de todos los documentos notariales. Si la firma es falsa, lo vamos a demostrar con un peritaje grafológico. ¿Cuánto tiempo toma eso? Depende. Si tenemos suerte, 2 semanas. Si no, 1 mes. No tengo 1 mes. No tengo dónde vivir. Fernando se recostó en su silla. Por eso está aquí. Esta noche se queda en el sofá de la sala de espera. Mañana vamos a ir juntos al banco a solicitar formalmente los registros. Y después vamos a la notaría donde supuestamente se firmó ese documento. ¿Y si ellos no cooperan? Entonces presentamos una denuncia penal por falsificación de documentos y fraude. Y créame, señor Salazar, cuando la fiscalía se involucra, todos empiezan a cooperar. Me quedé en silencio. Miraba mi taza de café vacía. ¿Por qué está haciendo esto? Ni siquiera me conoce. Fernando sonrió por primera vez. Fue una sonrisa cansada. Porque he visto esto demasiadas veces. Personas que construyen toda su vida y luego alguien cercano, alguien en quien confiaban, se lo quita todo en una noche. Y la mayoría se rinde. Se quedan en el papel de víctima. Pero usted vino hasta aquí. Eso me dice que todavía tiene fuerza. No me siento fuerte. No tiene que sentirse fuerte. Solo tiene que seguir moviéndose. Esa noche dormí en el sofá de la sala de espera. Fernando me dio una manta y una almohada. Apagó las luces y se fue a su casa. Yo me quedé ahí, mirando el techo en la oscuridad, pensando en todo lo que había perdido. Pero también pensando en la tarjeta que me había dado el anciano del autobús. En esa frase, no dejes que hagan de ti su historia. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía lo que me había pasado? ¿Por qué me ayudó? No tenía respuestas. Pero tenía algo mejor. Tenía un plan. A la mañana siguiente, Fernando llegó a las 7 con 2 cafés y un par de sándwiches. Desayune. Tenemos mucho que hacer hoy. Comimos en silencio. Luego salimos. Fuimos primero al banco. Fernando pidió hablar con el gerente. Le mostró una carta legal solicitando todos los registros de movimientos de mis cuentas en los últimos 6 meses. El gerente, un hombre joven con traje azul y corbata perfectamente anudada, nos miró con incomodidad. Esto va a tardar algunos días. Tiene 48 horas. Después, presentamos una denuncia por complicidad en fraude bancario. El gerente palideció. Entendido. Les enviaré los documentos por correo certificado. Salimos del banco. Fernando parecía satisfecho. Ahora vamos a la notaría. La notaría estaba en el centro. Era un edificio antiguo con pisos de madera que crujían al caminar. La secretaria nos hizo esperar 20 minutos antes de dejarnos pasar. El notario era un hombre mayor, calvo, con lentes gruesos. Fernando le explicó la situación. El notario revisó sus archivos. Sí, aquí está. Renuncia voluntaria de bienes. Firmada hace 3 meses. Todo en orden. ¿Puedo ver el documento original? El notario sacó una carpeta y nos mostró el papel. Ahí estaba. Mi firma. Perfecta. Fernando sacó una lupa de su maletín y examinó la firma de cerca. Esta firma fue escaneada y impresa. No es original. Eso es imposible. Yo verifiqué la firma personalmente. ¿Usted vio al señor Salazar firmar este documento? El notario dudó. No.
Él ya había firmado cuando llegó. ¿Quién trajo el documento? Su esposa y su abogado. Fernando me miró. Luego miró al notario. Entonces usted certificó un documento sin verificar la identidad del firmante. Ellos trajeron una identificación. Una identificación que pudo haber sido falsificada. Y ahora, señor notario, usted es cómplice de un fraude. El notario se puso de pie. Yo no soy cómplice de nada. Hice mi trabajo. Su trabajo es verificar. No certificar ciegamente lo que le ponen enfrente. Salimos de la notaría con una copia del documento. Fernando lo guardó en su maletín. Esto es oro. Si demostramos que la firma es falsa, el notario va a tener que declarar. Y cuando declare, Diana y Ricardo van a empezar a caer. ¿Y cómo demostramos que es falsa? Con un peritaje grafológico. Conozco a la mejor experta de la ciudad. Vamos. Fuimos a un edificio moderno en la zona financiera. La experta se llamaba Carmen. Era una mujer de unos 60 años, con cabello corto y gafas colgando de una cadena en el cuello. Fernando le explicó la situación. Carmen examinó el documento con un microscopio especializado. Esta firma fue impresa. Pueden ver los píxeles aquí, en el borde de la letra. No hay presión de bolígrafo. No hay variación en el grosor del trazo. Es una copia digital. ¿Puede certificar eso en un informe oficial? Por supuesto. Lo tendré listo en 3 días. Salimos de ahí con la primera prueba real. Fernando estaba serio, pero yo podía ver un brillo en sus ojos. Señor Salazar, esto ya no es una batalla perdida. Esto es un caso que podemos ganar. Por primera vez en una semana, yo también lo creí. Pasamos los siguientes 3 días encerrados en la oficina de Fernando, organizando cada pieza de evidencia como si estuviéramos armando un rompecabezas gigante. Él tenía una pizarra blanca en la pared donde iba escribiendo nombres, fechas, movimientos bancarios. Yo solo miraba, tratando de entender cómo mi vida se había convertido en ese diagrama de líneas y flechas. El tercer día llegó el informe de Carmen. Fernando lo abrió y leyó en voz alta. La firma analizada presenta características inconsistentes con una firma manuscrita auténtica. Se detectan patrones de impresión digital, ausencia de presión táctil y uniformidad en el trazo que indican reproducción mecánica. Conclusión, la firma es una falsificación por medios digitales. Fernando cerró el sobre y me miró. Esto es suficiente para presentar una denuncia penal. Pero necesitamos más. Necesitamos demostrar que Diana y Ricardo planearon esto. Necesitamos el móvil, la intención, y si es posible, una confesión. ¿Cómo vamos a conseguir una confesión? Usted va a hablar con ellos. ¿Qué? Va a llamar a Diana. Le va a decir que quiere llegar a un acuerdo, que está cansado de pelear, que solo quiere recuperar algo, aunque sea una parte. ¿Y por qué haría eso? Porque la gente arrogante siempre comete el mismo error. Creen que ya ganaron. Y cuando creen eso, bajan la guardia. Hablan de más. Se confían. ¿Y qué hago mientras hablo con ellos? Fernando sacó un pequeño dispositivo de su cajón. Era una grabadora digital, del tamaño de un encendedor. Graba todo, cada palabra. Si ellos admiten algo, aunque sea indirectamente, tenemos lo que necesitamos. Tomé la grabadora. Era liviana, casi no pesaba nada. Pero sentía como si estuviera sosteniendo una bomba. ¿Y si se dan cuenta? No se van a dar cuenta. Esta grabadora es profesional. No hace ruido. No tiene luces. Solo tiene que encenderla antes de entrar y mantenerla en su bolsillo. ¿Dónde voy a encontrarme con ellos? En un lugar público, una cafetería, un restaurante, donde haya testigos, donde ellos se sientan seguros. Esa tarde llamé a Diana desde el teléfono de la oficina de Fernando. Ella contestó al tercer timbrazo. ¿Qué quieres, Armando? Quiero hablar. En persona. Solo nosotros dos. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, Diana. Solo dame 10 minutos. No quiero pelear. Solo quiero entender. Hubo un silencio largo. Luego, un suspiro. Está bien. Mañana a las 3 de la tarde. En el Café Milano. Pero si vienes con abogados o con alguna tontería, me voy. Solo yo. Te lo prometo. Colgué. Fernando asintió. Perfecto.
Yo voy a estar en una mesa cerca, pero no voy a intervenir. Solo voy a observar. Esa noche casi no dormí. Repasaba en mi mente lo que iba a decir, cómo iba a actuar. Necesitaba parecer derrotado. Necesitaba parecer desesperado. Pero no demasiado. Diana me conocía. Sabría si estaba actuando. A las 2:30 de la tarde llegué al Café Milano. Era un lugar elegante, con mesas de mármol y lámparas colgantes. Fernando ya estaba ahí, sentado en una esquina, leyendo el periódico. Encendí la grabadora en mi bolsillo. Sentí como el pequeño dispositivo vibraba una vez, confirmando que estaba grabando. Diana llegó a las 3 en punto. Llevaba un vestido blanco, gafas de sol grandes, el cabello suelto. Se veía bien. Descansada. Como si los últimos días no le hubieran quitado el sueño. Se sentó frente a mí sin saludar. 10 minutos, Armando. Gracias por venir. Ella no respondió. Solo sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa, como si estuviera cronometrando el tiempo. Diana, yo solo quiero entender. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Así cómo? Así, a escondidas, con mentiras. Si querías el divorcio, podríamos haber arreglado las cosas de manera civilizada. Ella se quitó las gafas de sol. Sus ojos estaban fríos. ¿Civilizada? Armando, yo pasé 30 años siendo civilizada. 30 años esperando que me vieras. Que me preguntaras cómo estaba. Que dejaras de trabajar un solo día para estar conmigo. Y nunca pasó. Yo trabajaba para nosotros. Para darte una buena vida. No quería una buena vida. Quería una vida contigo. Pero tú nunca estuviste realmente ahí. Eso no justifica que me robaras. Ella sonrió. Fue una sonrisa amarga. No te robé. Tomé lo que me correspondía. Y si hubieras sido más inteligente, te habrías dado cuenta antes. ¿Darme cuenta de qué? De que Ricardo y yo llevamos 2 años planeando esto. 2 años, Armando. 2 años esperando el momento perfecto. Y tú nunca sospechaste nada. Porque estabas demasiado ocupado en tus negocios, en tus reuniones, en tu mundo. Sentí como el corazón me latía más rápido. Ella estaba hablando. Estaba admitiendo todo. ¿Y la firma? ¿Cómo consiguieron mi firma? Ricardo tiene contactos. Gente que sabe hacer esas cosas. Escaneamos tu firma de un contrato viejo, la limpiamos digitalmente, y la imprimimos en el documento. Fácil. ¿Y el notario? El notario solo vio lo que quería ver. Le pagamos bien para que no hiciera demasiadas preguntas. Diana, eso es ilegal. Es fraude. Ella se inclinó hacia adelante. ¿Y qué vas a hacer? ¿Demandarme? No tienes dinero para un abogado. No tienes pruebas. No tienes nada. Todo está a mi nombre ahora. Y si intentas algo, Ricardo va a enterrarte en demandas hasta que te rindas. ¿Y si no me rindo? Entonces te vamos a destruir. Vamos a decir que fuiste tú quien cometió fraude. Que manipulaste las cuentas. Que escondiste dinero. Ya tenemos testigos preparados. Gente que va a declarar lo que nosotros digamos. ¿Por qué me dices todo esto? Ella se puso de pie. Volvió a ponerse las gafas de sol. Porque quiero que entiendas que ya perdiste. Que no hay nada que puedas hacer. Y porque quiero verte sufrir un poco más antes de que desaparezcas de mi vida para siempre. Se fue. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. Yo me quedé sentado ahí, con las manos temblando, sintiendo una mezcla de rabia y satisfacción. Rabia por todo lo que había dicho. Satisfacción porque lo había dicho mientras una grabadora documentaba cada palabra. Fernando se acercó a mi mesa. Se sentó. ¿Lo tienes? Saqué la grabadora del bolsillo. Presioné el botón de reproducción. La voz de Diana sonó clara, nítida, perfecta. Ricardo y yo llevamos 2 años planeando esto. Fernando sonrió. Señor Salazar, acabamos de ganar este caso. Esa noche volvimos a la oficina. Fernando conectó la grabadora a su computadora y empezó a transcribir todo. Cada frase, cada admisión, cada confesión. Esto es suficiente para una denuncia penal por fraude agravado, falsificación de documentos y conspiración. Diana acaba de enterrarse ella misma. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora presentamos la denuncia ante la fiscalía. Adjuntamos el informe de Carmen, los registros bancarios,
y esta grabación. Y después esperamos. ¿Cuánto tiempo? Una semana. Tal vez 2. La fiscalía va a revisar todo. Y si consideran que hay elementos suficientes, van a girar órdenes de aprehensión. Van a arrestarlos. Si todo sale bien, sí. Y entonces, señor Salazar, vamos a recuperar todo lo que le quitaron. Me recosté en el sofá de la sala de espera. Por primera vez en 2 semanas, sentí algo parecido al alivio. Pero también sentía miedo. Porque sabía que Diana y Ricardo no se iban a quedar quietos. Sabía que cuando descubrieran lo que estábamos haciendo, iban a contraatacar. Y tenía razón. 2 días después, recibí una citación legal. Diana me estaba demandando por acoso, amenazas y perturbación del orden. Adjuntaba capturas de pantalla de mensajes que yo supuestamente le había enviado. Mensajes que yo nunca escribí. Fernando leyó la demanda y negó con la cabeza. Están entrando en pánico. Esto es una táctica desesperada. Pero no se preocupe. Vamos a demostrar que esos mensajes son falsos también. ¿Cómo? Porque usted no tiene teléfono. No tiene línea activa. No hay manera de que haya enviado esos mensajes. Tenía razón. Yo no tenía teléfono desde que Diana canceló mi línea. Vamos a usar esto a nuestro favor, dijo Fernando. Vamos a agregar falsificación de pruebas a la lista de cargos. Pero yo sabía algo que Fernando no sabía. Sabía que esto apenas estaba comenzando. La citación legal llegó un viernes por la mañana. Fernando la leyó 2 veces antes de hablar. Esto es más grave de lo que pensé. Diana no solo te está demandando por acoso. También está solicitando una orden de restricción. Dice que la has amenazado, que la has seguido, que teme por su seguridad. Eso es mentira. Yo no he ido a ningún lado. He estado aquí, contigo, todo el tiempo. Lo sé, pero ellos van a presentar pruebas, mensajes, tal vez fotos. Y si un juez emite esa orden de restricción, no vas a poder acercarte a ella. Y eso va a hacer más difícil nuestro caso. ¿Qué hacemos? Fernando cerró la carpeta y me miró directo a los ojos. Vamos a adelantarnos. Vamos a presentar la denuncia penal hoy mismo. Ahora, antes de que ellos tengan tiempo de construir más mentiras. Tomó su maletín, guardó todos los documentos, el informe de Carmen, los registros bancarios, la transcripción de la grabación, todo. Vamos a la fiscalía. La Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales estaba en un edificio gris de 4 pisos en el centro de la ciudad. Entramos. Había una fila larga de gente esperando turno. Nos formamos. Esperamos 2 horas. Finalmente, nos llamaron. Una agente del Ministerio Público nos recibió en una oficina pequeña con paredes de vidrio. Era una mujer de unos 40 años, cabello recogido, expresión seria. ¿En qué puedo ayudarlos? Fernando abrió su maletín y colocó todos los documentos sobre el escritorio. Venimos a presentar una denuncia por fraude agravado, falsificación de documentos y conspiración para cometer delito patrimonial. La agente revisó los documentos. Leyó el informe de Carmen. Leyó la transcripción de la grabación. Levantó la vista. ¿Esta grabación fue obtenida con consentimiento? El señor Salazar grabó una conversación de la que él formaba parte. En este estado, eso es legal. ¿Y esta firma? ¿Dónde está el documento original? En manos del notario público. Aquí está la dirección. La agente tomó notas. Luego miró los registros bancarios. $300,000 transferidos en una sola noche. Y todas las cuentas vaciadas. Esto es claramente un caso de fraude. Exacto. Y tenemos a la responsable confesando en grabación. La agente cerró la carpeta. Voy a admitir esta denuncia. Voy a abrir una carpeta de investigación. Y voy a solicitar copias certificadas de todos los documentos notariales. También voy a girar un oficio al banco solicitando el rastreo de las transferencias. ¿Ustedes tienen alguna idea de dónde está ese dinero ahora? Fernando negó con la cabeza. No, pero sospechamos que fue transferido a cuentas extranjeras. Vamos a investigarlo. Les voy a pedir que regresen en una semana. Para entonces ya tendremos más información. Salimos de la fiscalía. Yo sentía una mezcla de esperanza y agotamiento. Habíamos dado el primer paso oficial.
Pero todavía faltaba mucho. Fernando parecía pensativo. Ahora viene la parte difícil. Diana y Ricardo van a darse cuenta de que presentamos la denuncia. Y van a intentar destruir evidencia. Necesitamos movernos rápido. ¿Movernos a dónde? Necesitamos encontrar más testigos. Gente que sepa lo que hicieron. Gente que pueda declarar. ¿Cómo vamos a encontrar testigos? Empezando por la gente que trabajó con ellos. ¿Usted tiene empleados en su negocio? Tenía. No sé si siguen ahí. Vamos a averiguarlo. Fuimos a la dirección de mi antigua oficina. Era un edificio de 2 pisos en una zona comercial. Subimos. La puerta tenía un letrero nuevo. Empresas Ricardo Mendoza. Consultoría legal. Ricardo había cambiado el nombre. Había borrado mi apellido. Como si yo nunca hubiera existido. Entramos. La recepcionista nos miró con sorpresa. ¿Señor Armando? La reconocí. Era Lilia. Había trabajado conmigo durante 5 años. Lilia, necesito hablar contigo. Ella miró hacia la puerta de la oficina de Ricardo, nerviosa. No puedo. El señor Ricardo me prohibió hablar con usted. Solo 5 minutos. Por favor. Ella dudó. Luego asintió. Salgan. Los veo en el café de enfrente en 10 minutos. Salimos. Esperamos en el café. Lilia llegó a los 15 minutos. Se sentó con nosotros. Parecía asustada. ¿Qué necesita, señor Armando? Necesito saber qué pasó después de que me fui. ¿Qué te dijeron? ¿Qué has visto? Lilia bajó la voz. El señor Ricardo llegó un día con la señora Diana. Nos reunió a todos. Nos dijo que usted había renunciado. Que había vendido su parte de la empresa. Que ahora él era el único dueño. Algunos no le creyeron. Pero él nos mostró documentos. Firmas. Todo parecía legal. Y después empezó a cambiar cosas. Despidió a 3 personas. Cambió las cuentas bancarias de la empresa. Empezó a traer clientes nuevos. Pero también he visto cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Documentos. Contratos con firmas que no parecen reales. He visto al señor Ricardo escanear firmas viejas y usarlas en documentos nuevos. Y he escuchado conversaciones. Él habla por teléfono con gente. Dice cosas como, nadie va a darse cuenta, o, ya está todo arreglado con el notario, punto. Fernando se inclinó hacia adelante. ¿Estarías dispuesta a declarar eso ante la fiscalía? Lilia palideció. Si declaro, me van a despedir. Y yo necesito este trabajo. Si declaras, el señor Ricardo va a terminar en prisión. Y tú vas a poder trabajar en una empresa que no esté construida sobre fraudes. Ella se quedó en silencio. Miraba su taza de café. Déjame pensarlo. No tenemos mucho tiempo, Lilia. Ellos están intentando destruir evidencia. Necesitamos testigos ahora. Ella levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos. Está bien. Voy a declarar. Pero necesito que me protejan. El señor Ricardo es peligroso. Lo he visto amenazar a gente. Te vamos a proteger. Te lo prometo. Lilia nos dio su número de teléfono y se fue. Fernando y yo nos quedamos en el café. Esto es bueno, dijo. Muy bueno. Tenemos una testigo interna. Alguien que vio cómo operaban. Eso fortalece el caso enormemente. ¿Y si Ricardo la amenaza? Por eso vamos a pedir protección para ella. Y por eso vamos a acelerar todo esto. Los siguientes 3 días fueron un torbellino. Fernando presentó una solicitud de medidas cautelares. Solicitó el embargo preventivo de todas las cuentas a nombre de Diana y Ricardo. Solicitó la inmovilización de propiedades. Solicitó órdenes de cateo para buscar documentos en la oficina y en la casa. La fiscalía aprobó todo. El miércoles por la mañana, a las 7 en punto, un grupo de agentes de la policía ministerial llegó a la oficina de Ricardo. Llegaron con órdenes judiciales. Entraron. Confiscaron computadoras, archivos, documentos. Ricardo llamó a su abogado. Intentó detenerlos. Pero no pudo hacer nada. Las órdenes eran claras. Al mismo tiempo, otro grupo de agentes llegó a mi antigua casa. Diana estaba ahí. Intentó cerrar la puerta. Pero los agentes tenían una orden de cateo. Entraron.
Revisaron todo. Encontraron documentos. Encontraron una computadora portátil con archivos comprometedores. Fernando me llamó a las 10 de la mañana. Armando, encontraron evidencia. Mucha evidencia. Correos electrónicos entre Diana y Ricardo planeando todo. Archivos con tus firmas escaneadas. Contratos falsos. Todo está ahí. ¿Y ahora qué pasa? Ahora la fiscalía tiene suficiente para girar órdenes de aprehensión. Van a arrestarlos. ¿Cuándo? Pronto. Muy pronto. Esa tarde, mientras estaba en la oficina de Fernando revisando documentos, mi antiguo teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Armando. Era Diana. Su voz sonaba diferente. Asustada. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. En persona. Es urgente. No tengo nada que hablar contigo. Por favor. Te lo suplico. Solo dame una oportunidad. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, Diana. Ya presenté la denuncia. Ya tienen la evidencia. Ya perdiste. Hubo un silencio largo. Luego, su voz se quebró. Armando, por favor. No hagas esto. Yo cometí un error. Pero podemos solucionarlo. Puedo devolverte el dinero. Todo. Solo retira la denuncia. No. Armando, si no retiras la denuncia, voy a ir a prisión. Eso es lo que quieres. Es exactamente lo que quiero. Colgué. Fernando me miró. Bien hecho. 2 días después, un viernes a las 6 de la tarde, la fiscalía giró las órdenes de aprehensión. Diana fue arrestada en casa. Ricardo fue arrestado en su oficina. Los llevaron a declarar. Los encerraron en celdas separadas. Y yo, por primera vez en un mes, sentí que podía respirar. La noticia de los arrestos llegó a mi teléfono a las 7 de la noche. Fernando me llamó desde su auto, su voz cargada de satisfacción contenida. Ya están detenidos. Ambos. Diana en el Centro de Reinserción Femenino y Ricardo en el Penal del Norte. Van a pasar la noche ahí. Mañana tienen su audiencia de vinculación a proceso. ¿Qué significa eso? Significa que un juez va a decidir si hay elementos suficientes para procesarlos. Si el juez considera que sí, quedan formalmente acusados y el proceso penal continúa. Si dice que no, quedan libres. Hay posibilidad de que queden libres. Con toda la evidencia que tenemos, es casi imposible. Pero el sistema judicial siempre tiene sorpresas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en el sofá de la oficina, mirando el techo, imaginando cómo estarían Diana y Ricardo en esos momentos. En celdas frías. Con la ropa arrugada. Sin poder llamar a nadie hasta la mañana siguiente. Una parte de mí sentía satisfacción. Pero otra parte, una pequeña parte que todavía recordaba los primeros años con Diana, sentía algo parecido a la tristeza. 30 años juntos. Reducidos a esto. Pero luego recordaba su sonrisa en el café. Esa sonrisa arrogante cuando me dijo que ya había perdido. Y la tristeza desaparecía. A las 8 de la mañana, Fernando llegó con café y pan dulce. La audiencia es a las 10. Vamos a llegar temprano. Quiero que veas esto. Quiero que veas cómo se hace justicia. Fuimos al juzgado. Era un edificio de concreto gris, austero, con pasillos largos que olían a humedad y papel viejo. Había gente esperando en bancas metálicas. Abogados con trajes arrugados. Familias llorando. Entramos a la sala de audiencias. Era pequeña, con paredes blancas y una mesa larga al frente donde se sentaría el juez. Había 2 mesas más, una para la fiscalía y otra para la defensa. Nos sentamos en las bancas del fondo, reservadas para el público. A las 10 en punto, trajeron a Diana. Llevaba un uniforme beige de reclusa. Tenía el cabello suelto, despeinado, sin maquillaje. Parecía 10 años mayor. Cuando entró, sus ojos buscaron en la sala. Me vio. Y por un segundo, su expresión se quebró. Pero luego apartó la mirada. 5 minutos después, trajeron a Ricardo. También con uniforme beige. Tenía ojeras profundas. La barba crecida. Se sentó junto a Diana. No se miraron. No se hablaron. El juez entró. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una expresión seria. Llevaba la toga negra. Se sentó detrás del estrado.
Y entonces lo reconocí. Era él, el anciano del autobús. Sentí como se me helaba la sangre. Fernando me miró, confundido. ¿Qué pasa? Ese juez, susurré, es el hombre del autobús. El que me dio tu tarjeta. Fernando frunció el ceño. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Fernando miró hacia el estrado. El juez estaba revisando unos documentos. Luego levantó la vista y habló con voz firme y clara. Audiencia de vinculación a proceso. Causa penal número 547. Acusados, Diana Márquez Ruiz y Ricardo Mendoza Castro. Cargos: fraude agravado, falsificación de documentos y conspiración para cometer delito patrimonial. Diana y Ricardo levantaron la vista. Y cuando vieron al juez, sus rostros se pusieron pálidos. Completamente pálidos. Ellos también lo reconocieron. El juez los miró sin expresión. Luego miró a la fiscal. Proceda, agente del Ministerio Público. La fiscal se puso de pie. Era la misma mujer que nos había atendido días antes. Abrió su carpeta y comenzó a leer. Su señoría, vengo a solicitar la vinculación a proceso de los acusados Diana Márquez Ruiz y Ricardo Mendoza Castro por los delitos de fraude agravado, falsificación de documentos públicos y conspiración para cometer delito patrimonial. Los hechos son los siguientes. Y procedió a narrar todo. La transferencia de $300,000. La falsificación de mi firma. El documento notarial fraudulento. La confesión grabada. El testimonio de Lilia. Los documentos encontrados en los cateos. Cada palabra era como un martillo golpeando. Diana bajó la cabeza. Ricardo apretaba los puños. Cuando la fiscal terminó, el juez miró al abogado defensor. La defensa tiene algo que alegar. El abogado se puso de pie. Era un hombre joven, nervioso. Su señoría, mis clientes niegan todos los cargos. Consideramos que la evidencia presentada fue obtenida de manera ilegal. La grabación fue hecha sin consentimiento. Los cateos fueron excesivos. Y el testimonio de la testigo es poco confiable porque tiene un conflicto de interés laboral. El juez lo miró sin parpadear. ¿Terminó? Sí, su señoría. Bien. Voy a resolver. Hubo un silencio absoluto en la sala. El juez tomó su pluma y comenzó a escribir en un documento. Habiendo analizado la carpeta de investigación, los elementos probatorios presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa, este juzgado determina lo siguiente. Hizo una pausa. Miró a Diana y Ricardo. Primero, la grabación fue obtenida de manera legal. El denunciante grabó una conversación de la que él formaba parte, en un lugar público, sin violar ninguna ley. Por lo tanto, es admisible como prueba. El abogado defensor se hundió en su silla. Segundo, los cateos fueron realizados con órdenes judiciales debidamente fundamentadas. La evidencia obtenida es válida. Diana cerró los ojos. Tercero, el testimonio de la testigo Lilia Hernández es consistente con el resto de las pruebas. No hay conflicto de interés que invalide su declaración. Ricardo negó con la cabeza, incrédulo. Por lo tanto, este juzgado resuelve, se vincula a proceso a los acusados Diana Márquez Ruiz y Ricardo Mendoza Castro por los delitos de fraude agravado, falsificación de documentos públicos y conspiración para cometer delito patrimonial. Golpeó con su mazo. El sonido resonó en toda la sala. Asimismo, se decreta prisión preventiva para ambos acusados debido a la gravedad de los delitos, el riesgo de fuga y el riesgo de destrucción de pruebas. Quedan bajo custodia del sistema penitenciario hasta que se resuelva el juicio oral. Diana comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos profundos, desesperados. Ricardo se puso de pie. Esto es injusto. No pueden encerrarnos sin pruebas reales. El juez lo miró con frialdad. Siéntese, señor Mendoza, o lo retiro de la sala por desacato. Ricardo se sentó, temblando de rabia. El juez continuó. La siguiente audiencia será dentro de 30 días. La Fiscalía tendrá ese plazo para completar la investigación complementaria. Se levanta la sesión. Golpeó el mazo nuevamente. Los policías se llevaron a Diana y Ricardo. Ella caminaba con la cabeza baja, llorando. Él caminaba rígido, con la mandíbula apretada. Cuando pasaron junto a mí, Diana me miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Armando, por favor, susurró.
No hagas esto, por favor. Yo no respondí, solo la miré, y ella bajó la vista y siguió caminando. Cuando salieron de la sala, Fernando me puso una mano en el hombro. Lo logramos. Yo asentí, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba pensando en el juez, en ese anciano del autobús. Salimos del juzgado. Esperé a que el juez saliera de la sala. Cuando lo vi caminando por el pasillo, me acerqué. Disculpe, su señoría. Él se detuvo, me miró, y por primera vez, sonrió levemente. Señor Salazar. Usted me ayudó. Aquel día en el autobús. Me dio la tarjeta del licenciado Suárez. ¿Por qué? El juez miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchara. Luego habló en voz baja. Porque he visto demasiados casos como el suyo. Personas honestas destruidas por gente sin escrúpulos. Y la mayoría se rinde. Pero usted tenía algo en la mirada. Algo que me dijo que todavía tenía fuerza para pelear. ¿Cómo supo que iba a ser usted el juez de este caso? No lo sabía. Los casos se asignan de manera aleatoria. Fue coincidencia. ¿Coincidencia? Él sonrió. O tal vez justicia. A veces el universo tiene su propia manera de equilibrar las cosas. Me dio una palmada en el hombro. Cuídese, señor Salazar. Y no deje que esto lo amargue. Recupere su vida. Reconstruya. Eso es lo mejor que puede hacer. Y se fue, caminando despacio por el pasillo, con su toga negra ondeando detrás de él. Fernando se acercó a mí. ¿Qué te dijo? Nada. Solo, que siga adelante. Salimos del juzgado. El sol brillaba afuera. Hacía calor. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la paz. Los siguientes 30 días fueron una mezcla extraña de alivio y ansiedad. Diana y Ricardo seguían en prisión preventiva esperando el juicio oral, pero Fernando me advirtió que todavía no podíamos bajar la guardia. El proceso penal es solo una parte. Ahora necesitamos recuperar tu dinero. Y para eso necesitamos demostrar exactamente dónde está. La fiscalía había solicitado el rastreo completo de las transferencias bancarias. Los resultados llegaron 2 semanas después del arresto. Fernando los leyó con atención y luego me miró con expresión seria. Tus $300,000 fueron transferidos a 3 cuentas diferentes. Una en Panamá, una en las Islas Caimán y una en Suiza. Ricardo sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Podemos recuperarlos? Sí, pero va a ser complicado. Necesitamos cooperación internacional. Tratados de extradición financiera. Puede tomar meses, incluso años. No tengo años. Lo sé. Por eso vamos a seguir otra estrategia. Fernando sacó un folder nuevo de su archivero. Vamos a embargar todo lo que esté a nombre de Diana y Ricardo aquí en el país. Propiedades, cuentas bancarias locales, vehículos, todo. Y vamos a forzar una restitución inmediata como parte de la sentencia penal. Eso es posible. No solo es posible, es obligatorio. Si el juez los declara culpables, tiene que ordenar la reparación del daño. Y eso significa devolverte tu dinero, con intereses. Durante esos días, también recibí llamadas. Muchas llamadas. La primera fue de mi hermana, a quien no veía desde hacía 5 años. Había leído sobre el caso en las noticias locales. Armando, ¿por qué no me dijiste nada? Yo podría haberte ayudado. No quería preocuparte. Soy tu hermana. Para eso estoy. Fue extraño escuchar su voz después de tanto tiempo. Hablamos durante 1 hora. Me ofreció su casa si necesitaba un lugar donde quedarme. Le dije que tal vez más adelante. La segunda llamada fue de un periodista del periódico más grande de la ciudad. Señor Salazar, estamos haciendo un reportaje sobre fraudes patrimoniales entre parejas. ¿Estaría dispuesto a dar una entrevista? Fernando me aconsejó que no hablara con la prensa todavía. El juicio aún no termina. Cualquier cosa que digas puede ser usada por la defensa para argumentar que estás influyendo en la opinión pública. Espera a que haya sentencia. Seguí su consejo. La tercera llamada fue la más inesperada. Era Carmen, la peritografóloga que había analizado mi firma. Señor Salazar, necesito hablar con usted. Es urgente. Nos reunimos en un café cerca de su oficina. Carmen llevaba una carpeta gruesa debajo del brazo. Se veía nerviosa. ¿Qué pasó?
Me contactaron. Gente de Ricardo. Me ofrecieron dinero para cambiar mi informe. $50,000 si declaraba que me había equivocado en el análisis. Sentí como la rabia volvía a subirme por el pecho. ¿Y qué les dijiste? Que no, que jamás falsificaría un peritaje. Pero quiero que sepas que van a intentar desacreditarme en el juicio. Ya contrataron a otro perito para hacer un contraanálisis. ¿Pueden hacer eso? Pueden, pero mi informe es sólido. Tengo las fotografías microscópicas. Tengo las mediciones. Tengo todo documentado. No van a poder refutarlo. Fernando, que estaba sentado con nosotros, tomó notas. Esto es importante. Voy a notificar a la fiscalía. Intentar sobornar a un perito es otro delito. Vamos a agregarlo a la lista de cargos. Carmen se fue media hora después. Pero antes de irse, me dijo algo que no olvidaré. Señor Salazar, he trabajado en cientos de casos. Y lo que le hicieron es de lo peor que he visto. Pero también he visto cómo usted ha peleado. Y eso dice mucho de quién es usted. No deje que esto lo destruya. Sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza el resto del día. Una semana antes del juicio oral, Fernando me llamó a su oficina con urgencia. Tengo noticias. Y son complicadas. ¿Qué pasó? El abogado de Diana presentó una solicitud. Ella quiere declarar. Quiere llegar a un acuerdo con la fiscalía. ¿Qué tipo de acuerdo? Se llama criterio de oportunidad. Básicamente, ella se declara culpable y delata completamente a Ricardo a cambio de una reducción de pena. En lugar de 10 años, podría salir en 3 o 4. ¿Y qué pasa con mi dinero? Si ella coopera, tiene que revelar dónde está todo el dinero. Tiene que dar las claves de las cuentas offshore. Y tiene que firmar la restitución total. ¿Y Ricardo? Ricardo se queda con la pena completa. 10, tal vez 15 años. Él fue el cerebro de todo. Él falsificó los documentos. Él contactó al notario corrupto. Él movió el dinero. Diana solo fue la cómplice. Me quedé en silencio, procesando. ¿Qué opinas tú? Fernando se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Opino que es nuestra mejor opción para recuperar tu dinero rápido. Si vamos a juicio completo, podemos ganar, pero el proceso puede durar un año más. Y mientras tanto, ese dinero sigue escondido en cuentas que pueden vaciarse o transferirse a otros lugares. Si Diana coopera ahora, podemos rastrear todo y recuperarlo en meses. Y ella se sale casi libre. No libre. Va a ir a prisión. Va a perder todo. Va a tener antecedentes penales. Su vida nunca volverá a ser la misma. Pero sí, va a salir antes que Ricardo. Pensé en Diana. En esa mujer que lloró en la audiencia. En la mujer con quien pasé 30 años. Y luego pensé en su sonrisa arrogante en el café. En su voz fría cuando me dijo que ya había perdido. Acepto. Que coopere. Quiero mi dinero de vuelta. Fernando asintió. Voy a notificar a la fiscalía. 2 días después, Diana firmó el acuerdo. Aceptó declararse culpable. Aceptó dar toda la información de las cuentas offshore. Aceptó testificar contra Ricardo. A cambio, su pena se redujo a 4 años de prisión con posibilidad de libertad condicional a los 2 años por buena conducta. Ricardo, cuando se enteró, estalló. Intentó agredir a su propio abogado en una de las audiencias preparatorias. Lo tuvieron que sacar de la sala esposado. El juicio oral comenzó un lunes por la mañana. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos, familiares de ambas partes. El mismo juez del autobús presidía. Entró con su toga negra y se sentó detrás del estrado con la misma expresión seria de siempre. Da inicio el juicio oral en causa penal 547. Acusados, Diana Márquez Ruiz y Ricardo Mendoza Castro. La fiscal presentó todas las pruebas. El informe de Carmen. Los registros bancarios. La grabación de la confesión. Los documentos encontrados en los cateos. El testimonio de Lilia. Cada pieza encajaba perfectamente. Luego fue el turno de Diana. Subió al estrado como testigo colaborador. Llevaba el uniforme beige de reclusa. Tenía el cabello recogido. Sin maquillaje. Parecía frágil. Pero cuando empezó a hablar, su voz era firme. Todo fue idea de Ricardo. Él me convenció. Me dijo que Armando nunca se iba a dar cuenta.
que era dinero que yo merecía después de tantos años de matrimonio. Yo solo quería salir de esa relación. Y él me ofreció una salida. Ricardo la miraba con odio puro desde su mesa. Él falsificó la firma de Armando. Él contactó al notario. Él movió el dinero a las cuentas extranjeras. Yo solo firmé donde él me dijo. Yo solo seguí sus instrucciones. ¿Y el día que expulsaron al señor Salazar de su casa? Fue idea de Ricardo. Él dijo que teníamos que actuar rápido, que si Armando tenía tiempo de reaccionar, nos iba a descubrir. ¿Usted se arrepiente? Diana bajó la cabeza. Por un momento pareció que iba a llorar. Sí, me arrepiento. Armando no merecía esto. Él trabajó toda su vida. Y yo destruí todo por codicia, por miedo, por estupidez. Cuando Diana terminó de declarar, el juez llamó a Ricardo al estrado. ¿Desea declarar, señor Mendoza? Ricardo se puso de pie. Miró a Diana con desprecio. Luego miró al juez. Sí, quiero declarar. Subió al estrado. Su abogado intentó detenerlo, pero Ricardo lo ignoró. Todo lo que ella dijo es mentira. Yo no obligué a nadie. Ella vino a mí. Ella me pidió ayuda para quitarle el dinero a Armando. Ella fue quien planeó todo. Yo solo ejecuté. ¿Tiene pruebas de eso? No necesito pruebas. La verdad es la verdad. El juez lo miró sin expresión. Puede retirarse. Ricardo bajó del estrado. El juicio duró 3 días más. Hubo más testimonios, más pruebas, más argumentos. Y finalmente llegó el momento del veredicto. El día del veredicto, la sala estaba más llena que nunca. Llegué temprano con Fernando. Nos sentamos en el mismo lugar de siempre, en las bancas del fondo. Mi hermana había viajado desde su ciudad para acompañarme. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Pase lo que pase, ya ganaste, me susurró. Ya recuperaste tu dignidad. Yo asentí, pero mi estómago estaba hecho un nudo. Todavía quedaba una pieza fundamental, el dinero. Sin eso, todo esto no significaba nada. A las 10 en punto, trajeron a Diana. Luego a Ricardo. Ambos esposados. Ambos con los uniformes beige arrugados. Diana mantenía la cabeza baja. Ricardo miraba hacia adelante con la mandíbula apretada, como si estuviera enfrentando un pelotón de fusilamiento. El juez entró. La sala entera se puso de pie. Él se sentó, acomodó unos papeles sobre su escritorio, y finalmente habló. Habiendo analizado todas las pruebas presentadas, los testimonios rendidos, y los alegatos de ambas partes, este juzgado procede a dictar sentencia. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba respirar. En el caso de la acusada Diana Márquez Ruiz, quien aceptó un criterio de oportunidad y cooperó plenamente con la investigación, este juzgado la declara culpable de los delitos de fraude agravado y complicidad en falsificación de documentos. Diana cerró los ojos. Se le condena a una pena de 4 años de prisión, con posibilidad de obtener libertad condicional después de cumplir 2 años por buena conducta. Asimismo, se le ordena la restitución total del dinero sustraído al señor Armando Salazar, incluyendo intereses generados, calculados en un monto total de $320,000. Fernando apretó mi hombro. $20,000 más de lo que había perdido. Los intereses legales. El juez continuó. En el caso del acusado Ricardo Mendoza Castro, quien no cooperó con la investigación y además intentó obstruir la justicia mediante el intento de soborno a un perito, este juzgado lo declara culpable de los delitos de fraude agravado, falsificación de documentos públicos, uso de documentos falsos, conspiración para cometer delito patrimonial, y obstrucción de la justicia. Ricardo apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Se le condena a una pena de 15 años de prisión sin posibilidad de reducción de pena. Asimismo, se le ordena la restitución solidaria del dinero sustraído, en caso de que la señora Márquez no pueda cumplir con la totalidad. Se decreta también el embargo total de todos sus bienes muebles e inmuebles para garantizar el pago de la restitución. Ricardo se puso de pie violentamente. Esto es una injusticia. Ustedes no tienen pruebas reales. Todo fue manipulado. El juez golpeó con su mazo. Señor Mendoza, siéntese inmediatamente o será retirado de la sala. No me voy a sentar. Usted está coludido con ellos. Desde el principio esto fue un montaje. 2 policías se acercaron a Ricardo. Él intentó zafarse, pero lo sujetaron con fuerza.
Suéltenme. Esto no ha terminado. Voy a apelar. Voy a... Se lo llevaron a rastras. Sus gritos se fueron apagando conforme lo sacaban por la puerta trasera. Diana lloraba en silencio. No levantó la vista en ningún momento. El juez esperó a que se restableciera el orden. Luego continuó. Finalmente, este juzgado ordena que en un plazo no mayor a 30 días, se complete la recuperación de los fondos sustraídos mediante la cooperación internacional con las autoridades bancarias de Panamá, Islas Caimán y Suiza. La señora Márquez deberá proporcionar todas las claves y códigos de acceso necesarios. Golpeó el mazo una última vez. Se levanta la sesión. La sentencia es firme y queda registrada en los archivos de este juzgado. La sala estalló en murmullos. Los periodistas corrieron hacia la salida para transmitir la noticia. Mi hermana me abrazó. Fernando sonreía. Lo logramos, Armando. Lo logramos. Yo no podía hablar. Sentía un nudo en la garganta. No era alegría exactamente. Era más bien un agotamiento profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar. Salimos del juzgado. Afuera había cámaras. Un periodista se acercó con un micrófono. Señor Salazar, ¿cómo se siente después del veredicto? Miré a la cámara. Pensé en todas las personas que tal vez estaban pasando por lo mismo que yo había pasado. Personas que creían que no había salida. Me siento aliviado y agradecido con la justicia, con mi abogado, con las personas que creyeron en mí cuando no tenía nada. Quiero decirle a cualquiera que esté pasando por algo similar, no se rindan. Documenten todo. Busquen ayuda. No dejen que nadie les robe su historia. El periodista asintió. ¿Qué va a hacer ahora? Voy a recuperar mi vida. Y voy a empezar de nuevo. Esa noche, Fernando me invitó a cenar a un restaurante pequeño cerca de su oficina. Pidió vino. Brindamos. Por la justicia, dijo. Por la justicia, repetí. Sabes, Armando, en 20 años de carrera he visto muchos casos. Pero pocos tan satisfactorios como este. Diana y Ricardo creían que eran más inteligentes que todos. Y al final, su propia arrogancia los destruyó. Todavía falta recuperar el dinero. Eso es solo cuestión de tiempo. Diana ya entregó toda la información. Los bancos están cooperando. En 2 semanas, máximo 3, vas a tener tu dinero de vuelta. ¿Y después qué? Después reconstruyes. Vuelves a abrir tu negocio. Vuelves a vivir. Bebí un sorbo de vino. Sabía amargo. No sé si quiero volver a lo mismo. Ese negocio me costó 30 años de mi vida. Y al final, casi me cuesta todo. Entonces haz algo diferente. Tienes 72 años, pero todavía tienes tiempo para empezar de nuevo. Esa noche, cuando regresé al pequeño departamento que había conseguido rentar con el dinero que mi hermana me había prestado, me senté junto a la ventana y miré la ciudad. Las luces. El tráfico. La vida que seguía moviéndose. Saqué del bolsillo la tarjeta del juez. La que me había dado el anciano en el autobús. No era la tarjeta de Fernando. Era otra. Una que no había visto antes. Decía simplemente, no dejes que hagan de ti su historia. Escribe la tuya. No tenía nombre. No tenía número. Solo esa frase. La puse sobre la mesa. Y por primera vez en meses, sonreí. 2 semanas después, tal como Fernando había prometido, el dinero llegó. $320,000 transferidos a una cuenta nueva que había abierto con ayuda de mi hermana. El banco me notificó por correo electrónico. Revisé el saldo 3 veces para asegurarme de que era real. Era real. Llamé a Fernando. Ya llegó. Todo. Hasta el último centavo. Con intereses. Entonces oficialmente, señor Salazar, su caso está cerrado. ¿Qué pasa ahora con Diana y Ricardo? Diana va a cumplir su condena. 2 años mínimo, 4 máximo. Ricardo va a estar encerrado 15 años. No hay apelación posible. Las pruebas eran abrumadoras. ¿Y el notario? También fue procesado. Lo suspendieron de su cargo. Probablemente le den 5 años. Colgué el teléfono. Me senté en la sala de mi pequeño departamento. Miré alrededor. No tenía mucho. Una mesa. 2 sillas. Un sofá viejo. Pero era mío.
Y nadie me lo había quitado. Mi hermana vino a visitarme esa tarde. Trajo comida. Cocinamos juntos como cuando éramos niños. Hablamos de nuestros padres. De los viejos tiempos. De cómo la vida te puede sorprender de las peores y mejores maneras. ¿Vas a perdonar a Diana algún día?, me preguntó mientras lavábamos los platos. No lo sé. Tal vez. Pero no ahora. Ahora solo quiero seguir adelante. Eso está bien. No tienes que perdonar a nadie si no estás listo. Esa noche, antes de dormir, volví a leer la frase de la tarjeta. No dejes que hagan de ti su historia. Escribe la tuya. Y tomé una decisión. Al día siguiente, abrí una cuenta bancaria comercial. Invertí $100,000 en un nuevo proyecto. No iba a reconstruir mi antiguo negocio. Iba a crear algo nuevo. Algo que realmente me importara. Contraté a Lilia como mi asistente. Ella había perdido su trabajo después de testificar contra Ricardo. Necesitaba una oportunidad. Y yo necesitaba a alguien de confianza. ¿Estás seguro de esto, señor Armando?, me preguntó cuando le ofrecí el puesto. Completamente seguro. Tú arriesgaste tu trabajo por decir la verdad. Eso vale más que cualquier experiencia laboral. Ella aceptó. Y así comenzó la siguiente parte de mi vida. No como víctima. No como el hombre al que le robaron todo. Sino como Armando Salazar. Un hombre que cayó, se levantó, y decidió escribir su propia historia. 6 meses después de la sentencia, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Abrí una pequeña consultoría especializada en ayudar a personas mayores a proteger su patrimonio. Después de todo lo que había vivido, sabía exactamente qué señales buscar, qué documentos revisar, cómo detectar cuando alguien estaba siendo manipulado. Lilia resultó ser mucho más que una asistente. Era organizada, inteligente, y tenía un don natural para tratar con la gente. Juntos atendimos a 15 clientes en los primeros 3 meses. Algunos solo necesitaban asesoría. Otros necesitaban ayuda legal urgente. Los referí a Fernando, quien siempre estaba dispuesto a colaborar. Una mañana de martes, mientras revisaba correos en mi pequeña oficina, recibí una llamada inesperada. Señor Armando Salazar. Sí, soy yo. Habla del Centro de Reinserción Femenino. La señora Diana Márquez solicita una visita suya. ¿Estaría dispuesto a venir? Me quedé en silencio. No había visto a Diana desde el día del veredicto. No había hablado con ella. No había pensado en ella más de lo necesario. ¿Para qué quiere verme? No puedo darle esa información, señor. Solo puedo transmitirle la solicitud. Tengo que ir. No, señor. Es completamente voluntario. Colgué. Miré por la ventana de mi oficina. El sol entraba en ángulo, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Llamé a Fernando. Diana quiere verme. ¿Vas a ir? No lo sé. Debería. Eso solo tú puedes decidirlo. Pero si vas, te recomiendo que no vayas solo. Y que no firmes nada, no prometas nada, y no te comprometas a nada. ¿Crees que todavía está intentando manipularme? No lo sé, pero he visto cosas más extrañas. Pensé en ello durante 2 días. Finalmente decidí ir. No porque le debiera algo a Diana, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo completamente. El Centro de Reinserción Femenino estaba a las afueras de la ciudad. Era un edificio gris rodeado de cercas altas. Me registraron en la entrada. Me revisaron. Me llevaron a una sala de visitas con mesas de plástico y sillas metálicas. Diana entró 5 minutos después. Llevaba el uniforme beige reglamentario. Tenía el cabello corto ahora, muy corto, casi al ras. Sin maquillaje. Había perdido peso. Parecía más pequeña, más frágil. Se sentó frente a mí. No sonrió. No dijo hola. Solo me miró. Gracias por venir. ¿Qué quieres, Diana? Quiero disculparme. Me recosté en la silla. Crucé los brazos. Ya te escuché disculparte en el juicio. Eso fue para el juez. Esto es para ti. Hubo un silencio largo. Ella miraba sus manos, entrelazadas sobre la mesa. Yo destruí todo. Nuestro matrimonio. Tu confianza. Tu vida. Y lo hice por codicia. Por estupidez. Por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a envejecer sin nada. Miedo a que me dejaras.
Miedo a quedarme sola. Ricardo me convenció de que tú eventualmente me ibas a abandonar, que yo necesitaba asegurar mi futuro, y yo le creí. Y ahora sé que fui una tonta, que tenía todo y lo tiré por la borda, que el único que realmente me importaba eras tú, y yo te traicioné de la peor manera posible. Miré su rostro, buscaba señales de manipulación, de falsedad, pero lo único que vi fue cansancio, derrota, arrepentimiento genuino. No espero que me perdones, continuó. No espero que volvamos a hablar después de hoy. Solo necesitaba que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Y que si pudiera regresar el tiempo, jamás habría hecho lo que hice. Me quedé en silencio un momento. Luego hablé. Yo también lo siento, Diana. Siento no haber estado presente. Siento haberte hecho sentir invisible. Siento haber priorizado el trabajo sobre nuestra relación. No justifico lo que hiciste, pero entiendo que yo también tuve mi parte de culpa. Ella levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Me odias? No. Ya no. El odio cansa demasiado. Y yo ya estoy muy viejo para cargar con eso. ¿Estás bien? ¿Recuperaste tu vida? Estoy reconstruyendo. Abrí un nuevo negocio. Algo diferente. Algo que realmente me importa. Me alegro. De verdad me alegro. Nos quedamos sentados en silencio durante unos minutos. No había nada más que decir. 30 años reducidos a esta conversación fría en una sala de prisión. Me puse de pie. Cuídate, Diana. Tú también, Armando. Salí del centro de reinserción sintiendo algo extraño. No era paz exactamente, pero tampoco era rabia. Era más bien, aceptación. Aceptación de que el pasado había pasado. De que no podía cambiarlo. De que solo podía seguir adelante. Un mes después, recibí otra llamada. Esta vez del hospital público. Señor Armando Salazar. Sí. Tenemos aquí al señor Ricardo Mendoza. Sufrió un colapso en prisión. Está en condición delicada. Preguntó por usted. ¿Por qué preguntó por mí? No lo sabemos, señor. Solo nos pidió que lo contactáramos. No fui. No tenía nada que decirle a Ricardo. Él nunca se había disculpado. Nunca había mostrado arrepentimiento. Y yo no le debía nada. Fernando me llamó esa tarde. ¿Supiste de Ricardo? Sí. No voy a ir. Bien. Ese hombre no merece tu tiempo. ¿Sabes qué le pasó? Ataque al corazón. El estrés de la prisión, probablemente. Va a sobrevivir, pero va a quedarse en el hospital un tiempo. ¿Y después? Después vuelve a prisión. Todavía le quedan 14 años y medio. Colgué y seguí con mi trabajo. La vida continuaba. 3 meses después, exactamente un año desde aquella mañana en el autobús, recibí una carta. No tenía remitente. Solo mi nombre y dirección escritos a mano con tinta negra. La abrí. Adentro había una sola hoja de papel. Reconocí la letra inmediatamente. Era del juez. Del anciano del autobús. Decía: estimado señor Salazar, le escribo estas líneas para felicitarlo. No solo por haber ganado su caso, sino por haber recuperado algo mucho más valioso, su dignidad y su propósito. He seguido su nuevo emprendimiento desde la distancia. Me complace ver que está usando su experiencia para ayudar a otros. Eso es lo que significa realmente escribir su propia historia. No se trata de venganza. Se trata de transformar el dolor en propósito. Le deseo mucho éxito. Y recuerde, el universo tiene maneras extrañas de equilibrar las cosas. Atentamente, un amigo. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé en el cajón de mi escritorio, junto a aquella tarjeta que decía: no dejes que hagan de ti su historia. Escribe la tuya. Esa noche tomé el mismo autobús que había tomado aquel día. Me senté en el mismo asiento. Miré por la ventana. La ciudad se veía diferente ahora. O tal vez yo era el que veía diferente. Un joven se sentó a mi lado. Tenía la cabeza baja, los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Está bien?, le pregunté. Él me miró sorprendido. Mi esposa me dejó. Se llevó todo. No sé qué hacer. Saqué una tarjeta de mi bolsillo. La tarjeta de mi nueva empresa. Tome. Llámeme mañana. Vamos a ver cómo puedo ayudarlo. Él tomó la tarjeta,
confundido. ¿Por qué haría eso? Ni siquiera me conoce. Porque alguien hizo lo mismo por mí cuando yo más lo necesitaba. El autobús se detuvo. El joven bajó. Yo me quedé sentado, mirando cómo se alejaba en la noche. Y entonces entendí completamente lo que el anciano me había dicho aquel día. No se trataba solo de mi historia. Se trataba de todas las historias. De cómo el dolor de una persona puede convertirse en la salvación de otra. De cómo la justicia no siempre es rápida, pero eventualmente llega. De cómo nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Bajé del autobús en mi parada. Caminé hacia mi departamento. El aire estaba fresco. Las estrellas brillaban arriba. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a mi hermana. Gracias por estar ahí cuando más te necesité. Ella respondió inmediatamente, para eso somos familia. Entré a mi departamento. Me serví un vaso de agua. Me senté en el sofá. Miré alrededor. No tenía mucho, pero tenía paz. Tenía propósito. Tenía mi dignidad intacta. Y tenía una historia que contar. No la historia que Diana y Ricardo quisieron escribir para mí. No la historia del hombre destruido, derrotado, abandonado. Sino mi propia historia. La historia de Armando Salazar. Un hombre de 72 años que perdió todo, cayó al fondo, y decidió levantarse. No con rabia. No con venganza. Sino con inteligencia, paciencia, y la determinación férrea de no dejar que otros escribieran su final. Cerré los ojos. Y por primera vez en un año, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin miedo. Sin rabia. Solo con la certeza de que al final, la justicia había llegado. Y que mi historia, ahora sí, era completamente mía.